en español. Dice: los sistemas fonológicos se describen tanto por los segmentos que lo conforman como por las posibilidades de combinación que se establecen entre ellos. Es decir, ¿qué tipo de segmentos, es decir, de fonemas, puedo combinar para armar sílaba? Por ejemplo, ¿puedo tener este tipo de sílaba yo en castellano? No. ¿En ninguna palabra? No. De la. ¿Y hay alguna? No sé. O sea, ¿puedo tener la sílaba de la en inicio de palabra, en medio de palabra o a final de palabra en castellano? No sé, piensen. A no ser que sea un nombre ruso. Bueno, puede ser una palabra heredada. Sí, claro, ¿Sí? Bien. ¿Ven? ¿Puedo tener en castellano una palabra que termine con B? No. Pablo. Lo heredamos, Pablo. Pab, pero Pab no es castellano. Heredamos. Club no es castellano. Heredada. ¿Ven cómo a ustedes también les permite saber que según los segmentos corresponden a las palabras? Es decir, no es una palabra, está bien, nosotros usamos el club, el pub, perfecto, pero no son palabras de origen castellano. Son lo que se denomina préstamos, que ahora vamos a ver eso. Entonces dice, los sistemas fonológicos se describen tanto por los segmentos que lo conforman como por las posibilidades de combinación que se establecen entre ellos. Tengamos presente que la estructura de la sílaba puede cambiar de una lengua a otra. Por ejemplo, en el quechua se silabea la secuencia kr como kr, o sea, separado, no junto. Nosotros acá tenemos kra, cre, cri, cro, cru. En el quechua lo podemos dividir. Porque en esta lengua no existen ataques complejos. Es decir, no existe esto. No existe esto. En el quechua. Es decir, dos fonemas, por eso complejo. Sino que son siempre simples. ¿Sí? Entonces, por supuesto, nunca vamos a poder tener esto en el quechua. ¿Sí? Como que, porque en esta lengua no existen ataques complejos. En cambio, en español, estos dos elementos forman parte de la misma sílaba. Esta es la razón por la que el préstamo del quechua, chakra, se adapte como chakra en español. Pero en quechua es chakra. ¿Sí? Lo que le falta a la palabra chakra es este signo que yo no se lo pude poner. En la computadora, agréguenselo. Bien. Entonces, fíjense que hablamos acá de una palabra importante, que es el tema de los préstamos. ¿Qué es un préstamo? Dice. El préstamo es un elemento generalmente léxico, es decir, que es una palabra que una lengua toma de otra sin traducirlo. Ahí hay un punto importante. Sin traducirlo. A diferencia del extranjerismo, es la voz aceptada tal como es en la lengua de origen. O sea, se la toma tal cual es, sin adaptación de ninguna clase a la lengua que la recibe. Por ejemplo, full time, es dedicación plena, freelance, independiente, autónomo, de libre dedicación, etc. El préstamo es un extranjerismo que se asimila, se hace propio y se adapta fónica y morfológicamente al sistema de la lengua receptora. Es decir, yo tengo préstamo. ¿El préstamo qué es? Tomo una palabra de otra lengua y la adapto fonológicamente o morfológicamente o de las dos maneras. Como lo escribo y como lo pronuncio. Nosotros no decimos
decimos fútbol. Si lo hubiésemos tomado como extranjerismo, ¿cómo lo tendríamos que decir? Fútbol. ¿Sí? Pero pronunciamos fútbol. Igual que nosotros decimos champán. No decimos champán. Vale, claro, pero lo pronuncias tal cual, pero en realidad es un préstamo. ¿Sí? La champaña. Sigo. No nace por un procedimiento de traducción. Se lo define también como extranjerismo naturalizado. En 1939 el lingüista italiano Pisani lo definió como una forma de expresión que una comunidad lingüística recibe de otra. Y en 1968 Fernando Lázaro Carreter dice que es un elemento lingüístico que una lengua toma de otra. Bien, adaptándolo en adopción lingüística, ya que lo que se presta se devuelve y una lengua no devuelve jamás lo que toma de otra, se lo apropia. El préstamo, ¿sí? Una palabra que se apropia como parte de una. Por eso, también define el sintagma importancia lingüística. En el préstamo se toma fundamentalmente el significante de la palabra y el significado extranjero. ¿Sí? Bueno, el resto lo pueden seguir leyendo ustedes. Para que vean que ahora vamos a empezar a ver los tipos de sílabas de nuestra lengua española. O sea que si yo tengo una sílaba que no responde a ninguna de estas que vamos a ver ahora, entonces la palabra no es de castellano puro. Es un préstamo o un extranjerismo. ¿Se entiende? Bien. En español son en total 23 tipos de combinaciones que se pueden realizar. 23. ¿Sí? O sea, en español podemos hacer 23 combinaciones. ¿Combinaciones de qué? De vocal, siempre, porque no puede haber no vocal. De consonante y de vocales satélites. Cuando vean la S es una vocal satélite, o sea, acá, ¿cómo lo describo a esto? Lo describo de esta forma. Consonante, consonante, vocal, satélite, consonante. Que antes era sibilante. Sí, sibilante, satélite. Sibilante. Sibilante. Ahí está. Bien. ¿Me entendieron? Sí. Vamos a ver los 23 tipos de sílabas. La primera, la de vocal sola. Y ahí tienen un ejemplo que se destaca la sílaba de la que estamos hablando. Ata. Consonante vocal. Casa. Que es una de las más usadas. ¿Sí? Y además que es como se empieza a escribir. Primero con las vocales simples. No con grupos consonánticos. Satélite vocal. Hiere. ¿Por qué no sería consonante? En el ejemplo estoy diciendo. ¿Por qué no sería consonante, sibilante, vocal? Porque la H no tiene No existe. Vocal, consonante. As. Vocal, sibilante. Hoy. Porque fonéticamente. Porque la Y no es una consonante en ese sentido. No existe Y. Es I. Si yo te digo, escribí hoy, vos lo vas a escribir así. En realidad, así. Hoy. No hace falta que El otro Igual que se escribió Paraguay, ese guay, la I es así. Si digo satélite o sibilante, Es lo mismo. Sigo. Consonante, vocal, consonante. Sal. Consonante, vocal, satélite. Soy. Satélite, vocal, consonante. Huésped. Consonante, consonante, vocal. Pla. Las más importantes en inicio de palabra. Claro, no. Pla, ple, pli, plo, plu, tra, tre, tri, tro, tru, bla, ble, bli, blo, blu. No. Las que más se usan en inicio de palabra.
Consonante, sibilante, vocal. Pie. Vocal, consonante, consonante. Ins. Vocal, sibilante, consonante. Austral. Consonante, consonante, vocal, consonante. Track. Consonante, consonante, vocal, sibilante. Pleito. Consonante, consonante, sibilante, vocal. Industria. Consonante, sibilante, vocal, consonante. Tiempo. Consonante, sibilante, vocal, sibilante. Buey. Consonante, sibilante, vocal, sibilante, consonante. Cambiáis. Consonante, vocal, consonante, consonante. Cons. De consciente, ¿no? Igual saben que consciente se puede escribir con SC o C sol. Consonante, vocal, sibilante, consonante. 20. Consonante, consonante, vocal, consonante, consonante. Trans. Consonante, consonante, vocal, sibilante, consonante. Claus. Como acá. Y consonante, consonante, sibilante, vocal, consonante. Trial. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Sí. Bien. Sigamos. La estructura silábica y los tipos de sílabas establecen importantes vínculos con la estructura del léxico de una lengua. Es decir, que de acuerdo a la estructura de la sílaba, tengo una idea si la palabra es castellana o deviene o tiene otro origen. ¿Sí? Fíjense. Las palabras heredadas del latín suelen tener un menor número de sílabas que las palabras adquiridas por un proceso de préstamo. Los préstamos pueden comprender estructuras silábicas inexistentes en el léxico patrimonial, es decir, en el léxico castellano, y en el léxico creado con reglas de formación de palabras. Así, voces como club y web del inglés poseen la consonante B en posición final de coda, una distribución consonántica ajena al español. Es decir, nunca voy a tener como coda la B. ¿Sí? Para ello, en la descripción de la estructura silábica se distinguirá entre léxico tradicional y léxico ampliado. ¿Sí? Es decir que esta clasificación de léxico tradicional y léxico ampliado es lo que me dice, bueno, depende de la estructura de la sílaba, pertenece a un léxico ampliado o a un léxico tradicional. Tradicional en el sentido de castellano. Léxico tradicional. Voces patrimoniales y voces generadas con reglas de formación de palabra. Y léxico ampliado, construido por vocablos de otras lenguas, entre las que se destacan los cultismos y préstamos del griego y del latín. ¿Sí? Es decir, que el léxico ampliado son aquellas estructuras silábicas que no pertenecen a la lengua castellana, sino que pertenecen a otras lenguas. Entre ellas, las derivadas del griego, ¿sí?, del latín y otras. Y ahí tienen un excelente como nota ahí de los aportes de otras lenguas al idioma español. O sea, que nosotros usamos muchas palabras. ¿Cuáles son de otros orígenes? ¿Sí? Fíjense. Tomando como base el diccionario vulgar de la Academia Española y de diferentes investigaciones que han realizado los filólogos hispánicos, el cálculo aproximado de los diversos elementos que integran nuestro idioma es el siguiente. Tenemos un 73% de influencia latina. Claro, nuestra lengua, como vimos en el capítulo 1, la filium indoeuropea, bueno, nuestra lengua pertenece a las lenguas romances, que tienen como lengua el latín. O sea que del 100% de nuestras palabras, el 73%, más o menos, son de origen latino, vienen del latín. El 17% del árabe, el 5% del griego y el 5% de otras lenguas, que obviamente ese 5% de otras lenguas cada vez crece más. ¿Sobre todo de qué lengua? Del inglés. ¿Sí?
con el avance y con todo el uso de la tecnología. Bien. Si establecemos una progresión temporal en los componentes lingüísticos del español, obtenemos los siguientes periodos: ibérico, céltico, griego, romano, germánico, árabe, hebreo, italiano, francés, inglés y americano. Entonces vamos a ver, periodo ibérico. El influjo de las lenguas ibéricas que, salvo el vasco, ibérico quiere decir de la península ibérica, ¿sí? Salvo el vasco, perecieron en la romanización de España en escaso y problemático. Menéndez Pidal, que fue un gran filólogo, cita la voz indígena páramo, que aparece por vez primera en tiempos de Adriano, es decir, un emperador romano, en la inscripción votiva de un ara de Diana hallada en León. La Pesa escribe: vascos, sin duda posible, son muchos nombres de lugares aparecidos a lo largo del Pirineo, compuestos con sufijos éuskaros, como berri, nuevo, erri, quemado, gorri, rojo, ots, frío, etc. Fíjense, berri. Hay muchas palabras de castellano que tienen el prefijo berri. Berrísimo, por ejemplo. ¿Sí? De procedencia prerromana, se citan unos cuantos sufijos en decadencia. Ibéricos o vascos deben ser horro, erro, arro, urro, con sentido descriptivo. Ejemplo: perro, cerro, cencerro, barro, pizarro, pizarra, gamarra, gorra, ¿sí? Son todas palabras que tienen su origen en el periodo ibérico, fundamentalmente en la lengua vasca. ¿Vieron que hoy se han visto qué se está discutiendo actualmente en España? La independencia de quiénes? De Cataluña, que tienen su propia lengua, que es el catalán. Bueno, ¿cuánta influencia del catalán hay en el castellano también? Algunos gramáticos dan como originarios del vasco las terminaciones "ed" y "z", con que se forman los apellidos y nombres patronímicos. Ejemplo, los López son apellidos vascos. Fernández, Sánchez, Díaz, Laínez, Núñez, Pérez, Méndez, etc. Que significan antiguamente descendientes de. Es decir, cuando López eran descendientes de López, Fernández descendiente de Fernando, Sánchez descendiente de Sancho, Díaz descendiente de Díaz, Laínez descendiente de Laín, Núñez descendiente de Nuño, Pérez descendiente de Pedro, es decir, de diferentes lugares de España. ¿Sí? Bien. El período celta, de origen céltico, tomadas probablemente de los galos e incorporados al latín genérico de la Romaña. Recuerden que cuando vimos la Romaña, yo les dije que el Imperio Romano llegó a ocupar parte de ¿qué? De Inglaterra y de Alemania. Por eso hablamos del germánico. Son roca, camino, cabaña, camisa, vasallo, legua, alondra, salmón, carro, carpintero, cerveza, arnés, mina, bastón, guirnalda, jamón, orgullo, torta, tripa, trucha. Son todas palabras que vienen del origen celta. Período griego. El lingüista valenciano Gregorio Mayans clasifica las palabras de origen griego de la siguiente manera. Bueno, las divide. Voces referidas a la religión. Apóstol, es una palabra griega. Blasfemia, cisma, catecismo, diócesis, evangelio, obispo. Uno empieza a pensar y dice, ¿cuántas palabras que usamos en nuestra lengua diariamente no pertenecen a nuestra lengua? Son préstamos. No extranjerismos, préstamos, porque los hemos adaptado a la lengua. Morfológicamente o fonológicamente, o de las dos formas.
Voces de artes y ciencias, aritmética, patología, anatomía, fisiología, biología, taxonomía, filosofía, geografía, etc. Nombres de enfermedades: catarro, diarrea, gangrena, hidropesía, letargo, pasmo, reuma, síncope, oftalmía, etc. Nombres de botánica y zoología: anfitropo, angiosperma, aracnodisco, dermatófilos, ficología, antílope, vento, isocardía, etc. Catálogo de palabras: agonía, arpía, bálsamo, delfín, fama, giro, idea, laberinto, máquina, nardo, órgano, piélago, etc. Intervención del latín, o sea, aquella lengua del griego que tiene una intervención latina. Dosis, golfo, harapo, liso, relámpago, quilla, tapiz, botica, suma, etc. ¿Sí? Bueno, el periodo latino. El periodo latino es el más importante. ¿Por qué? Porque ¿cuánto dijimos que del latín tiene el castellano? 73. La proporción del latinismo en el vocabulario con respecto a los demás idiomas llega a tal punto que aún hoy el castellano no es sino el latín más o menos modificado. Y hay tantas palabras que en realidad el castellano es el latín, modificado fonológicamente y morfológicamente. La lengua del Lacio constituyó nuestro fondo idiomático. El latín vulgar explica la más castiza y numerosa porción de la lengua española. El latín literario, las voces de introducción más tardía y el origen de las palabras cultas, que apenas sufren alteraciones en su paso al español. Ejemplos de palabras vulgares: abusar, aguja. Fíjense cómo se pronunciaba en latín. Aguja, acutiare. Perdón, abusar. Aguja, acucula. Viejo, veclu. En realidad es hueclu. Ayudar, auditare. Boca, buca. Fuego, focus. Que de ahí viene ¿qué? Foco. ¿Sí? Y también viene farol. Y de hecho el nombre del coche, Focus, significa, era en su momento del oso, el fuego, porque arrasaba. Caballo, cavallus, fíjense como en latín es igual. Oreja, aurícula, que ahí viene ¿qué cosa? Auriculares. Auriculares es una palabra latina. Pueblo, populu, que en italiano el popolo. Bueno, viene lo popular. ¿Qué es popular? Lo que viene del pueblo. Milagro, miraculum. ¿Sí? La gran invasión de latinismos comienza con la aparición de la literatura española. Se da más escasamente con el Mío Cid y progresa en Gonzalo de Berceo, sube de grado con el cultismo del Renacimiento y con los neologismos barrocos de Herrera, Góngora, Quevedo, Gracián. Es decir que, en realidad, el castellano toma palabras de latín con la literatura española. Fuerte. ¿Sí? Y se hacen propias. Bien, el periodo germánico. ¿Cuántas palabras vienen del alemán? El influjo germánico del español es de doble origen. Primero, indirecto, a través de la Romania o latín vulgar, por contacto de pueblos aliados o rivales, a causa de las invasiones europeas. Y segundo, directo, en la época visigoda, de escasa influencia por haber sido relativamente pocos los invasores. Los elementos germánicos son especialmente de origen bélico. O sea, todo lo que palabras que usamos en nuestra lengua con respecto a la guerra son de origen germánico. Fíjense, guerra, tregua, heraldo, ganar, botín, tropa, albergar, de equipos militares estribo, espuela, yelmo, guante, cofia, de costumbres señoriales,
rico, galardón, perla, de usos domésticos, brasa, guisar, escanciar, paquete, palabras comunes, frasco, copa, compañero, pisar, maleta, placa, plata. Buen número de nombres visigodos entran en el español. Álvaro, que significa todo notable. Fernando, atrevido en la paz. Rodrigo, poderoso en la guerra. Alfonso, toda lucha. Elvira, de afable alegría, entre otros.